El pecado está presente en la historia humana. Sería en vano intentar ignorarlo o dar otros nombres a esta oscura realidad. Para tratar de comprender qué es el pecado, hay que reconocer ante todo el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, la maldad del pecado no puede desenmascararse en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, mientras que continúa agobiando la vida y la historia del hombre. Shalom Ubraja para todas y todos mis hermanos queridos. Sean nuevamente bienvenidos a su espacio, a su canal Enio JP Lizar. El espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Y bueno, como lo vieron y escucharon en la introducción de este video, vamos a tocar un tema que verdaderamente nos atañe a todos como cristianos católicos practicantes. Es un tema del cual no podemos escapar ninguno de los mortales en esta tierra, y que también nos va a servir para empezar a saber identificar todas esas transgresiones que nosotros cometemos y que le llamamos pecado. Y que en esta cuaresma nos viene de perlas, porque sabiendo nosotros enfrentarlo, sabiendo nosotros su conceptualización y todo lo que origina esta acción en nosotros, vamos a poder empezar también a vivir la cuaresma de una manera diferente y mucho, pero mucho más consciente, se los aseguro. Así que entonces vamos a empezar a definir lo que es el pecado. Es simplemente la transgresión voluntaria de la voluntad de Dios. Así que por lo tanto, como tal, requiere el conocimiento pleno y una libre decisión. También puede decirse que es una falta a la verdad, una falta contra la razón y también una falta a la recta conciencia, que se relaciona al verdadero amor que es Dios. Pero, oigan bien, también al prójimo, debido a un apego perverso a ciertos bienes. El pecado hiere la naturaleza del hombre, así que por tanto ataca la solidaridad humana. Considerando entonces el pecado como una verdadera carencia, indica o señala el total fracaso en alcanzar el verdadero fin al que nosotros como seres humanos estamos llamados. Bien, veremos que en el Antiguo Testamento se usan muchos términos para indicar el pecado, aunque a menudo vamos a ver que no se distingue entre la transgresión real y el error involuntario, así como tampoco se distingue el pecado de la consecuencia o del castigo. Y además también veremos que el pecado se ve en el contexto de la historia de Israel y por tanto siempre bajo una luz teológica, incluso cuando se tiene como objeto el prójimo o lo siguiente. El pecado va contra la elección de Israel, quiere decir que no lo elige. Y lo otro es que el pecado es la infidelidad al pacto con Yahvé. Así que en el judaísmo se va a asentar la opinión de que todos los hombres, los seres humanos, pecan, ya sea por un mal instinto que está en acción desde el propio nacimiento o por los poderes demoníacos que dominan al mundo. Y en esto se basa el Nuevo Testamento. Mire cómo comienza. Y comienza con el anuncio de aquel que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces Jesús recopila o retoma o toma, mejor dicho,
la conceptualización del Antiguo Testamento de que todos los hombres somos pecadores y que debemos convertirnos a la voluntad de nuestro Creador. El pecado tiene su máximo culmen en el orgullo, así que no considera necesario que el ser humano, nosotros, nos convirtamos, que tengamos conversión, que a esto se le añade o se enseña los pecados contra el Espíritu Santo, que dicho sea de paso son los más graves. Pablo y Juan van a elaborar una reflexión acerca de este tema así. Pablo dice que el poder del pecado está en el hombre y Juan va a decir que el pecado está en el mundo y al mismo tiempo es un acto de solo libre albedrío. Así que nadie puede salir de él, del pecado, sin la misericordia y la ayuda de nuestro Dios. El Nuevo Testamento nos va a ofrecer una larga lista de pecados en los siguientes libros. Pero la carta a los Gálatas nos va a hacer un súper contraste entre las obras de la carne con las del Espíritu, los frutos del Espíritu. Vamos a ver ahora que en la historia de la teología, el pecado está íntimamente ligado o relacionado a la interpretación de la gracia y, por supuesto, la redención lograda por Jesucristo. Los padres griegos ortodoxos miran el pecado a la luz del proyecto salvífico de Cristo y a la obra de la salvación. Esto quiere decir que el pecado viene a ser como la enfermedad de la voluntad nuestra como creyentes. Y todo esto ante la acción salvífica de Dios. Ya solo para estos griegos ortodoxos, el solo hecho de la obstinada falta de fe ya es una acción mortal, porque se cierra definitivamente a la acción de la misericordia de Dios. En cambio, para los padres latinos, quiere decir, para los padres de la iglesia latina, la iglesia no de Sudamérica o de Centroamérica, sino de habla latina, la iglesia católica normal, la que nosotros conocemos, tratan de entender el pecado bajo conceptos jurídicos. Así que entonces el pecado viene a ser una injusticia cometida contra Dios, una injusticia que destruye la relación que nosotros deberíamos tener con Él, que es la relación salvífica, que es lo que persigue todo cristiano. Así que esto solo puede ser restaurado por Dios mismo. No depende nuestro. Cualquier falla voluntaria por parte nuestra sería una falta deliberada contra los mandamientos de Dios y eso únicamente puede terminar en muerte y condenación. La escolástica, que es un movimiento filosófico y teológico, intenta utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Elaboró desde el punto de vista de la Iglesia Latina una distinción entre dos clases de pecado que ellos denominaron pecado venial y pecado mortal. Veremos entonces que podemos profundizar muchísimo más entre estas dos clases de pecado y, por supuesto, ver la distinción clásica entre uno y otro. Vamos a ver primero lo que se considera como pecado venial. El pecado venial no es más que aquel que no quita la meta fundamental del hombre, que es la relación con Dios. El adjetivo venial deriva del latín tardío venialis, que a su vez deriva la palabra venia, que significa perdón. Así pues que un pecado merece la connotación de venia o de venial cuando su acción no hace que nosotros perdamos nuestra vida espiritual. Así que como conclusión podemos ver que el pecado venial solo debilita lo que es la caridad. Manifiesta un amor o un afecto desordenado por los bienes creados
obstaculiza el progreso de nuestra alma en el ejercicio de las virtudes y el bien moral. Así que solo merece sanciones temporales. Podemos decir entonces que el pecado venial no rompe el pacto con nuestro Dios. Es humanamente reparable, pero sí y solo sí tenemos la gracia santificante y la amistad con nuestro Creador. Ahora vamos a pasar al pecado mortal. Este sí es un pecado que nosotros cometemos para romper nuestra relación con Dios. Y se le llama mortal porque lleva deliberadamente el alma de los que lo cometemos a la muerte espiritual. Y en esto es en lo que se diferencia del pecado venial. Mientras que este pecado venial no rompe el equilibrio de nuestra relación con nuestro Dios, el pecado mortal sí lo hace. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1035 dice: Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden directamente al infierno luego de su muerte física. Sin embargo, también se pone en relieve Fallas técnicas. Espere, por favor. Sin embargo, también se pone en relieve la diferencia entre pecado y pecador. Esto quiere decir que aunque sea lícito juzgar un acto como grave en sí mismo, el juicio sobre la supuesta culpa grave de quien lo comete debe dejarse a la justicia y a la misericordia de Dios. Esto, por supuesto, tiene mucho fundamento bíblico y vamos a ver que en el Antiguo Testamento se conoce una distinción de pecados que puede verse como la preparación entre los dos pecados que acabamos de nombrar, entre el pecado mortal y el pecado venial. Por ejemplo, por varios pecados que un delincuente cometiera, se declaró que podía ser eliminado del pueblo, lo que también podía significar la pena de muerte. Estos pecados eran esos deliberadamente cometidos, como también las diversas formas de fornicación, la idolatría y el culto de falsos dioses. Pero por otro lado, también los pecados cometidos por ignorancia se perdonan mediante sacrificios. En el Nuevo Testamento, el uso del adjetivo mortal nos lleva precisamente a la primera carta de Juan, que su interpretación actual es que hay pecados perdonables a través de las diversas formas ordinarias de penitencia: oración, ayuno y limosna. Y los pecados más graves, que están íntimamente relacionados a una conversión radical de la vida y de un camino de penitencia sacramental. Siguiendo la reflexión y las enseñanzas de la Iglesia, para que el pecado que se comete sea considerado mortal, debe cumplir estas tres condiciones que son: 1. Debe tener como objetivo un asunto serio. 2. Debe hacerse con plena conciencia. 3. Debe hacerse con consentimiento deliberado. El asunto serio va a ocurrir cuando están en riesgo los valores importantes. Están especificados, entre otras cosas, por los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esto según la respuesta de Jesucristo al joven rico: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando hablamos del pleno conocimiento, nos referimos a un consentimiento suficientemente libre para hacer una elección personal. Y aquí algo muy importante, mis hermanas y hermanos queridos: la ignorancia simulada y la dureza del corazón no disminuye la naturaleza voluntaria del pecado, sino que por el contrario, más bien aumenta. Mas sin embargo, la ignorancia voluntaria puede mitigar o a veces hasta cancelar la imputabilidad de una falta grave. Pero Se supone que nadie, absolutamente nadie, ignora los principios de la ley moral que están inscritos
en nuestra conciencia, como hombres que somos. Y el pecado cometido con malicia por una decisión deliberada del mal es el pecado más grave. Así que, mis hermanas y hermanos queridos, podemos concluir que el pecado destruye el amor de nuestro corazón, nos distrae de Dios, nos aparta de Dios. Aunque el pecado venial permite subsistir la caridad de nuestro interior, aunque ofenda y hiera, cuando cometemos deliberadamente o con conciencia un pecado mortal, nos coloca en un acto puramente humano y con él nos volvemos en contra de Dios. Y todo eso de manera consciente e irreflexiva. Y en esta cuaresma tenemos la gran oportunidad de profundizar acerca de todas esas acciones que cometemos como seres humanos que somos, porque no estamos libres de no cometerlos, y así tener una mayor conciencia de nuestro proceder humano, pero también de nuestro proceder como creyentes en esta gran familia que tenemos, que Dios nos regaló, la familia de nuestra elección, que es la iglesia. Así que bueno, mis hermanas y hermanos queridos, esto ha sido todo por este día. Y no se vayan sin darme un glorioso like, suscribirse y activar la campana para que no se pierdan ni un solo video más en este su canal Enio JP Lizar, que se pone buenísimo porque ya viene después de este tema otro que lo sucede. Así que no se pierdan el próximo video y nos vemos ahí en el siguiente.